frente a muchas situaciones extremas y las sabía resolver con una gran eficacia, cosa que la sociedad actual solo se va a hacer dedicando mucho tiempo, muchas energías y muchos recursos materiales a cosas. Pero lo importante no es que se supiera hacer esto y otro, o lo otro, sino la calidad de la persona que no se agobiaba ante ese tipo de situaciones, que sabía hacerlas frente con experiencias que le hubieran enseñado o con cosas que se inventaba. Una característica de la sociedad actual es la falta de creatividad. Es una mente acostumbrada a que le repitan y repitan, no puede ser creativa. La creatividad resulta de la experiencia y no de los procesos de adoctrinamiento que son propios del sistema académico actual. Entonces, cuando se habla con gente del mundo rural tradicional, uno descubre que eran mucho más creativos porque no habían pasado por los sistemas de educación actual. ¿Existían analfabetos? Sí, entonces eso es un estigma terrible. Ah, este era analfabeto, o en tal sitio había no sé cuántos analfabetos. Bueno, yo no voy a defender que... Pero realmente el analfabetismo muchas veces, muchísimas veces, era una manifestación de un gran saber, de una gran cultura, de un gran conocimiento de la vida, de una experiencia acumulada que hoy no existe, porque hoy el ser humano normal no acumula experiencias, porque nuestra vida es tan regulada, tan monótona, que no podemos aprender nada porque no nos podemos salir del barrio. Por tanto, si miramos hacia atrás encontramos una gente que era mucho más convivencial que ahora, mucho más afectuosa, que sabía tratarse entre sí, pero también gente que tenía una creatividad y una disposición para hacer frente a las dificultades que hoy no existe. Hoy inmediatamente tenemos que llamar al experto, al especialista, que nos estudie. No voy a entrar en, por ejemplo, el uso de hierbas medicinales para los tratamientos. Ahí tenéis el caso de Josep Pàmies, el catalán que él en Balaguer, es muy interesante. Yo estuve allí en octubre en la feria y me impresionó la cantidad de gente. Balaguer tiene solo 12.000 habitantes. Yo estaba impresionado de ver llegar autobuses y autobuses, ¿no? Al principio estaba con actos, charlas, donde en una zona 1.500 personas. Ahora mismo estamos en una situación en que se tiende a recuperar este pasado. Es imposible recuperarlo todo, pero sí elementos parciales, las plantas medicinales. Sin embargo, su núcleo principal no se recupera. Para mí el núcleo principal es la convivencia y la calidad de su vida. Si queremos recoger lo mejor del pasado, tenemos que plantearnos el dinero es corruptor, el dinero es básicamente negativo. El mundo tradicional siempre que podía lo evitaba, es decir, había una disposición, se hacía mucho intercambio, mucho trueque. Muy a menudo cuando las cosas se determinaba un precio no es porque se pagara en dinero, sino porque el precio indicaba cuánto te tenían que dar otro producto por ese producto. Todo esto se ha mantenido hasta hace muy poco tiempo. Incluso yo he visto algunas tablas con relaciones de intercambio, cuántas nueces por manzanas, cuánto trigo por corderos, ¿no? Se evitaba el dinero porque el dinero era negativo. Entonces, cuando en una sociedad que no está acostumbrada al uso del dinero se mete un chorro de dinero, de repente las relaciones sociales se degradan, se envilecen rápidamente. Esto sucede cuando una sociedad más monetizada está, menos nivel moral tiene. Peor son las relaciones entre las personas, y eso se sabía y se evitaba. Quiero decir con esto que el mundo que ha sido destruido hace nada y que todavía quedan pequeños residuos, no era algo que sucedió, sino era el resultado de un proyecto consciente. Se buscó hacer una sociedad que cumpliera unas determinadas condiciones. Y esto se hizo en un gran cambio social, en una gran revolución social, que yo le llamo revolución de la alta edad media hispana. Es decir, se diseñó una sociedad en la cual, por ejemplo, el dinero no existía. Aquí durante siglos y siglos, quizás hasta el siglo XIV o XV, no se acuñó dinero, ni en los reinos de Castilla, ni en el reino de León como era este. ¿Por qué? ¿Por qué eran atrasados? No. Simplemente porque no querían. Y se buscaron fórmulas para que la relación entre los individuos no se degradara. Y esas fórmulas incluían, sobre todo, evitar la presencia de jerarquías. Era una sociedad igualitaria, no mecánicamente igualitaria, porque se sabía que la división entre dominantes y dominados, ricos y pobres, disolvía el elemento decisivo que era la convivencia. No puede haber convivencia donde alguien abusa de alguien, donde alguien tiene una autoridad que no le corresponde sobre alguien. Entonces de ahí surge el factor asambleario como forma de gobierno de esta sociedad. Es asombroso y vergonzoso que esto se oculte en los colegios. Es asombroso. Todavía no hay un libro, tenemos que estar expurgando. Ya anoche mismo, allí en casa, encontré un libro de Navarra, tengo que decir que es de Navarra, donde explica con mucha atención
cómo se utilizaban los sistemas asamblearios de gobierno en la parte norte de Navarra, pues hasta hace 50 años, ¿no? Pero claro, es un libro que no llega a cualquiera, porque se refiere en realidad a cuestiones de agricultura. ¿Sería posible alguna vez hacer un texto que explique cómo funcionaban estos sistemas y por qué? ¿Por qué no lo enseñan en los colegios? Lo voy a decir directamente. Nosotros vivimos en un sistema parlamentarista. El sistema parlamentarista no es democrático. Solo un gobierno, de los partidos políticos, del peloteo, de los gritos y tal, pero realmente el único sistema democrático que ha habido, hay y habrá son los gobiernos por asamblea. Cuando la gente se junta y se reúne y debate y analiza las cosas y toma decisiones a través del voto, es ahí cuando hay democracia. Entonces, claro, no se quiere que se sepa que en el mundo del pasado los sistemas asamblearios eran muy importantes. Yo aquí en mi libro le dedico justamente un capítulo, ¿no?, que está sobre todo dedicado a la experiencia alavesa, que se llama El Concejo Abierto y el Mundo Rural Popular. Este libro mío está escrito hace 7 años. Si yo escribiera sobre esto, podría hacer muchísimo más, porque ahora hay mucho más información. Bueno, yo he viajado mucho por pueblos y una vez en Toledo un hombre me dijo, sí, bueno, aquí hay un libro que cuenta cómo nos organizábamos, cómo se organizaban nuestros abuelos aquí hace 100 años. Me regaló el libro, que lo habían hecho allí en el ayuntamiento, y me quedé maravillado. Ese libro es una maravilla porque explica cómo eran las cosas en un pueblo de Toledo que se llama Guadamur. Bueno, pues, pero claro, estos libros no llegan al mundo académico, no llegan a las escuelas. En las escuelas se sigue engañando a la gente con ¿no? En el mundo tradicional, la propiedad privada era pequeña. La propiedad privada es negativa, porque ser propietario significa que el lado no puedes. Entonces, en general, los que existían eran sistemas comunales. El comunal era muy importante y había muchos procedimientos para la gestión de las tierras comunales. Luego había espacios familiares de la familia, como eran la casa, los huertos y algunas tierras. Bueno, todo esto fue desapareciendo. Todavía quedan, dicen, 4,5 millones de hectáreas que son comunales, que son propiedades del común de los vecinos. Para que os saquéis una idea, hoy lo que llaman en España cultivan 19 millones de hectáreas, 4,5 son mucho. Pero es que si nos situamos hace 200 años, quizá el 70% de la tierra fuera comunal. Las formas de gestión del comunal eran muy variadas, había muchos procedimientos porque cada pueblo decidía cómo lo hacía. ¿Por qué el comunal? Bueno, lo vuelvo a repetir, porque maximizaba la relación entre las personas. Al no haber el conflicto entre lo tuyo y lo mío, lo que había era una relación de afectividad mayor. La afectividad era mayor. El comunal era tan importante que la palabra suerte, para referirse a un trozo de tierra, viene de ahí. Porque cuando había que tener tierras para el cultivo, lo que hacía se sorteaba. Se dividían, si había 60 casas en una aldea, lo que hacía las tierras comunales de labranza se sorteaban. Entonces, la suerte era lo que te había tocado, pero no para siempre. Generalmente, eso duraba solo un tiempo. 1 año, generalmente 2, a veces 6, a veces 8. Y se sorteaban muchos elementos. Luego, al cabo de un tiempo, las tierras volvían a ser comunes a la población y de nuevo volvía a hacerse el sorteo. El que suerte siga significando parcela y sea sinónimo de parcela indica hasta qué punto este sistema estaba muy generalizado. Como consecuencia de la convivencialidad, el estado psíquico de las personas, esta sociedad era muy estable. Había muy pocas enfermedades mentales y ahora, sin embargo, las enfermedades mentales son una plaga. La depresión es ya la primera causa de baja laboral. Yo pienso que la sociedad actual no es bien. Hay muchos elementos en la sociedad actual, urbana, tecnificada, que no se pueden mantener. ¿Por qué? Porque psíquicamente los seres humanos estamos siendo triturados. Yo me pregunto, simplemente a 20 años vista, ¿se podrá mantener una sociedad en donde un porcentaje muy elevado de personas están enfermas psíquicamente porque las condiciones de vida que esas personas llevan son intolerables? Yo creo que no. Ya hay alguna gente que está advirtiendo. Hace poco vi un informe que decía que en España hay 1 millón de niños con enfermedades psíquicas. 1 millón. Antes no había eso. Antes no lo había. Los niños tenían una salud mental excelente. Recuerdo hace menos de 1 año
que unas personas muy mayores de un pueblo de Galicia, de una aldea, me contaban cómo habían vivido su infancia. Era emocionante lo que contaban. Claro, cuando las condiciones de existencia son tan inhumanas que no los podemos soportar, entonces la gente empieza a enloquecer, empieza a desquebrajarse, empieza a no poder soportar. Esto va a ser un gran problema en los próximos decenios, de aquí a mediados del siglo, al 2050. ¿Qué quiere decir? Y acabo ya. Pues que hay mucho que aprender del mundo del pasado. No solamente hay que aprender cómo llevar un huerto, cómo hacer una casa, sino cómo vivían, cómo se relacionaban, cómo se construían como seres humanos. Y esto es el mayor aprendizaje que podemos hacer. Porque, a ver si se enteran las autoridades, la modernidad ha fracasado, el mundo urbano ha fracasado. No se puede mantener mucho tiempo más. Ellos se creen que con la tecnología lo pueden resolver todo, pero no. La mente humana está siendo reventada por la modernidad y habrá que buscar procedimientos y fórmulas para rehacernos como seres humanos a partir de sociedades como la nuestra.